Para este pasaje tenía muchas cosas en mente de las cuales poder hablar. Pero en el final me quedé con un punto de vista y le he llamado al mensaje para esta mañana la gracia de Dios. La gracia de Dios. Cuando nosotros no le creemos a Dios, como vimos la semana pasada, de seguro que tendremos problemas. De seguro. Y muchas veces aquellos problemas nos van a hacer actuar en contra de nuestros propios principios, como vemos aquí con Abraham, ¿verdad? Él se disgustó con su esposa. En el pasado Abraham le hizo caso a su esposa y ahora no quiere obedecer a su esposa. Pero sin embargo, Dios le dice, haz tal y cual como Sara te ha dicho. Y por consiguiente, cuando no le creemos a Dios, como dije, entraremos en problemas. Por consiguiente, habrá en nuestra vida dolor, habrá lágrimas y posiblemente muerte. Es lo que ocurre cuando nosotros no le creemos a Dios. Pero cuando no le creemos a Dios, hay una cosa vital que yo veo en este pasaje que está presente. Y eso es la gracia de Dios. Por eso le he llamado a este mensaje la gracia de Dios. En primer lugar, vamos a mirar aquí en la Escritura que la gracia de Dios interviene en nuestro lamento. Cuando no le creemos a Dios. La gracia de Dios está presente y muchas veces la gracia de Dios, interviene cuando estamos en el lamento. Y aquí en este hermoso pasaje vemos que el cuadro de esta escena es difícil. Observemos el versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. Sabemos que no era chileno. Se levantó muy de mañana. Era una característica de este hombre. A pesar que es bastante mayor, es un viejito. Cuando lleguemos al capítulo 22, sigue con la misma táctica. Se levanta temprano. Fíjense que la gente primero que llega a la clase de la escuela americana aquí son los adultos mayores. Y los que llegan más tarde son los jóvenes. Interesante, ¿eh? Dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió, observen, y ella salió y anduvo, que dice, errante por el desierto de Berseba. ¿Quién ha estado alguna vez en un desierto? Usted, porque usted, por trabajo. Hace muchos años atrás yo tuve que hacer un viaje urgente a Iquique. Había hablado con un pastor y le pedí un favor y luego él me llama y me dijo, ya, tiene que ir ya. Y fui. Y siento que estaba con un pastor. En la iglesia el domingo, después de haber predicado, los hermanos me preguntaron, ¿qué le gustó más del viaje? ¿Qué le gustó más? Yo le dije, el desierto. Y todos se burlaron de mí y se rieron, pero ¿cómo el desierto? Le dije, mire, primera vez en la historia que yo veo el desierto. ¿Saben ustedes que el desierto de Atacama es el desierto más árido del mundo? Ayer justamente estaba viendo un documental y mostraron el desierto de los árabes. Un montón de árboles, arbustos y un montón de cosas verdes que no parece desierto. ¿Qué ofrece el desierto? ¿Qué ofrece? Pensando en nuestro desierto. Calor, sed, hambre, desesperación, soledad y muerte. Aquí tenemos una madre
con un hijo joven, juvenil. Se le acabó el pan, se le acabó el agua. Está en el desierto. ¿Sabes que tú y yo muchas veces estamos viviendo en el desierto? Quizás tú te preguntas, no, pues yo vivo en Santiago. Estoy hablando en el sentido espiritual. Un creyente lejos de la voluntad de Dios, un creyente que no está obedeciendo a Dios, se encuentra en el desierto. El cuadro que yo veo aquí. ¿Sabe? Que cuando el creyente está en el desierto, también hay alguien más allí. En su Biblia, no cierren nuestro pasaje, pero les invito a ir a Mateo capítulo 4 y el versículo 1. Mateo capítulo 4. Observemos una cosa curiosa aquí. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Observen. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, esto es Jesús, 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Dónde se encuentra? En el desierto. Han pasado 40 días y 40 noches de ayuno. Es interesante que en la Escritura hubo solo 3 hombres que ayunaron 40 días y 40 noches. Solo 3. De los 3, uno lo hizo 2 veces. Cosa curiosa. Y los 3 hombres que ayunaron 40 días y 40 noches aparecen en el monte de la transfiguración. Solo ellos. Curiosidades de la Escritura. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aún el diablo va a los lugares más inhóspitos para destruir la obra de Dios. Aunque tú te halles en un desierto espiritual, el diablo estará allí para tentarte y hundirte más todavía. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador, el diablo, que es una de los sinónimos que se le da el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, poniendo la duda, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora bien, ¿Cristo podía haberlo hecho? Claro que sí. Claro. 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo sigue al creyente aún en el desierto. ¿Para qué? Para tentarle. Para poder tentarle. ¿Qué tenemos que hacer cuando no obedecemos a Dios? Cuando no le creemos. Recordar su gracia, la gracia de Dios, y acudir a ella. En el libro de Salmos, capítulo 18, Salmos 18, la Escritura, la palabra de Dios nos da un aliento, una fórmula. Y nos muestra aquí el salmista en el capítulo 18 y en el versículo 6. Dice aquí David, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Interesante. Esta mujer, Agar, con su hijo de 16 años de edad, andando errante en el desierto,
Cuando se acabó el pan, cuando se acabó el agua, ella va y pone a su hijo bajo un arbusto y ella comienza a caminar, a alejarse del hijo a distancia de un tiro de arco para ver cómo su hijo iba a morir. Esa es la escena. Cuando tú te encuentres como creyente, espiritualmente hablando, con el agua al cuello, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Es cierto que esta mujer no clamó a Dios. Es cierto que este hijo tampoco clamó a Dios. Y por eso yo le llamé, a propósito, a este mensaje, la gracia de Dios. Porque ni Agar clama a Dios, ni Ismael clama a Dios. Pero Dios tenía todo bajo control. Que Dios llegó a decirle, ¿qué te pasa, mujer? Agar, ¿qué tienes? Dios le habla del cielo. El ángel de Jehová también le habla del cielo a ella. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en el desierto? Cuando nada está a nuestro lado. Clamar a Dios. Jeremías capítulo 33, por favor. Jeremías capítulo 33. Y en el versículo 3. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Dice el profeta, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Lo mismo que dice la lección del discipulado bíblico en cuanto a la oración. Cuando nos hallemos en una situación difícil, ir a Dios en oración. Clama a Dios, clama al Señor. Y Él te va a responder, Él te va a oír, Él va a dar la respuesta apropiada en el momento preciso. Lo mismo que ocurrió con esta mujer y este hijo. La gracia de Dios. La gracia de Dios interviene en nuestro lamento. Cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando hay aflicción, cuando se está próximo a la muerte. La gracia de Dios ilumina nuestra vida. Observemos, por favor, en otro pasaje, versículo 19, capítulo 21 del Génesis, versículo 19. 21-19 del Génesis. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¿Por qué ocurre esto? Versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Ahora Dios es un Dios omnipotente. Él es omnisciente, todo lo sabe. Pero le hace la pregunta para que ella medite en el estado en que se encuentra. Es lo mismo con Dios. Dice Dios que nosotros debemos de pedirle a Él las cosas que necesitamos y llamarla por su nombre. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho desde donde está. Y el 19, entonces Dios le abrió los ojos. Le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. ¿Qué le proveyó Dios? Lo que el joven necesitaba. Ve que no le dio comida, le dio agua. Agua en el momento de la sequedad. No hay nada más terrible que tener sed y no saber de dónde sacar agua. Al poco tiempo yo he llegado aquí a la iglesia. Fuimos con unos jóvenes al Manzano, algunos jóvenes de la iglesia, y entre ellos el hijo menor de mi pastor.
La idea era ir al Manzano, llevamos todo, comida, todas las cosas para allá. Llegamos al Manzano. Y andamos con el Hugo, con Ron. ¿Te acuerdas del Hugo? Hermano Choche. Checho, hermano Checho. ¿Vive el Hugo todavía? Años que no lo veo. ¿Tú lo conociste, no? ¿Bien? ¿Sí? ¿En Argentina también? ¿Como el Condoro? Bueno, después conversamos. Y la cosa que, lo de la iglesia, invitamos al Hugo porque el Hugo era, el Hugo era andinista. Y fue el Jaime. ¿El Jaime era el andinista? Ya, pero fueron ellos dos. Pero uno de ellos era andinista. Estoy hablando como 50 años atrás. Y llegamos ahí al Manzano. Llevamos de todo. Cocina acá, comida, todas las cosas. Y a uno se le ocurre, oye, ¿por qué no vamos a los azules del Manzano por detrás de la cordillera de los Andes para arriba? Llegamos a los azules. Después, estando allí, a uno se le ocurre, oye, ¿por qué no cruzamos San Ramón? Andamos con tu hermano Leo y Hernano. Los Vegas, los dos mayores también. Fue un desastre, una locura, porque nadie llevaba zapatos ni ropa apropiada para hacer esa locura. Cruzamos. Y arriba en el San Ramón, que el cerro más alto que se ve de aquí de la cordillera, ese se llama el San Ramón. Hay una hasta bandera, un monolito, y en el monolito hay una puerta metálica y un libro, y todos los que pasaban por ahí ponen la fecha, nombre, qué sé yo, y después el libro. El que lo completa dice, llévelo por favor al Club de Andinismo, a una dirección en Santiago. Y empezamos a bajar. Cuando ya llegamos al San Ramón, nadie tenía una gota de agua. Fue horrible. Horrible, se puso el sol, empezamos a crecer, nos guardamos, metimos bajo una roca. Fue espantoso porque muchas piedrecillas. En la cordillera de los Andes es pura roca. No es de tierra, como cualquiera piensa, por eso se ve ese color. Si fuera tierra, ya que años ya no tendríamos cordillera. Y Steven Lingo y un jovencito que vive en la esquina, allá no me acuerdo cómo se llama, allá en Echeñique, tanta sed tenía que ambos se tomaron su propia orina, orinaron y se tomaron su propia orina. A ese punto. Llegamos después, por la gracia de Dios, nada más. A ese extremo. Qué terrible. El Dios le abre los ojos y le provee a ella y al joven agua. Le abre los ojos. Qué interesante. ¿Qué tiene que hacer el hombre cuando Dios nos provee el agua? Ir a ella. Ir a ella. Mi amigo, mi amiga, en esta mañana tal vez tú te encuentras sin esperanza, sin rumbo, tal vez en un desierto seca espiritualmente, sediento total. ¿Qué hay que hacer? Acudir al agua. Dios le mostró la fuente y ella llevó su cántaro. Ella llevó su odre al agua, a buscar agua para llevarle a su hijo. ¿Sabe que lo que más el cuerpo tiene es agua? Y si le falta el agua, la persona se puede morir. Porque se va secando. Y interesante aquí, lo que el salmista nos dice en el capítulo 121, Salmo capítulo 121. Dice la Escritura, la palabra de Dios. Salmos 121. Si Dios muestra el agua, ¿qué hay que hacer? Dice el Salmo 121, versículo 1, alzaré mis ojos a los montes. Fue uno de los dos capítulos que se leyó allá en la cordillera de los Andes cuando estamos secos. Desesperación. El hijo del pastor dijo, leamos la Biblia, y saltó y abrió este versículo, este capítulo. Por eso me acuerdo de aquello. Alzaré mis ojos a los montes. Pregunta al salmista. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se responde a su pregunta. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel.
Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. No para fin de año, para siempre. Así trabaja Dios. Así provee Dios, porque así es su gracia. Dios jamás, en toda la Biblia, tú mi amigo hermano, vas a encontrar que Dios hace las cosas a medias o temporalmente. Él hace las cosas para siempre. Y Él le da la seguridad a esta mujer, encontrándose en esa situación difícil. No te preocupes por el muchacho. Yo he oído su lamento. Lo voy a bendecir y haré de él una nación grande. Y hasta ahora está viva toda esa descendencia. Hasta el día de hoy. Ilumina nuestra vida, ¿para qué? Para mirar a la fuente. ¿Para qué? Para saciar nuestra sed. Aunque allí esté el agua, el hombre tiene que ir al agua. El hombre tiene que sacar agua y el hombre tiene que beber aquella agua. Esa es la cosa. Tú no te vas a quitar esa sed si no la bebes. No tan solo por tenerla, sino por beberla. En el penúltimo viaje misionero que hicimos, que fuimos con hermano Adrián a la selva colombiana, y estamos en Puerto Nariño, le digo al pastor, pastor, necesito, cuando nos fue a buscar y andamos en Leticia, necesito comprar agua. Yo no había estado nunca en Puerto Nariño, pero le dije, necesito comprar agua. Y él fue, me dijo, ya, yo voy a comprar. Y trajo 2 bolsas, en bolsas plásticas, así. Un plástico un poquito grueso, y sellada así, agua. Bien. Y cuando tomamos aquella agua, cuando yo tomé, porque yo tomo mucha agua porque yo sudo demasiado, era un agua tan mala como cuando el pastor Curimil viene que Santiago y toma nuestra agua. Dicen, oye, me dice, pastor, qué mala esta agua, Davita. Siempre me dice, Davita, qué mala esta agua. ¿Sí la cosa mala? Estamos en empate, porque cuando yo voy a Loncoche, el agua es horrible. Para mí, porque estoy acostumbrado a esta agua con cloro. Pero esa agua de ¿cómo se llama? En Puerto Nariño era tan mala, hermano, gusto a tierra, a barro. Claro, ¿de dónde la sacan? De la Amazonas, pues. Y la tratan y la blanquean, pero no le quitan el sabor. Pero yo necesito tomar agua, ¿qué hago? Yo tomo esa agua, aunque no me gusta, pero la necesito, porque tengo que estar bien parado para poder enseñar lo que llevo. ¿Me entienden? Mi boca, ¿cómo se llama? La saliva gustativa, me dicen, uy, esta cuestión es mala. Y a veces he tenido que echarle a la boca cosas malas. Pero también sé cómo hacerlo para que la boca no sienta nada. Allí está el agua. ¿Qué tienes que hacer tú? Ir al agua para saciar la sed. Ella, versículo 19, observemos nuevamente, dice, entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue. Ella fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Interesante que los muchachos tienen menos defensa que los grandes, los adultos. Gran lección aprendí yo aquí, en este pasaje, ¿verdad? Y llenó el odre y le dio al muchacho. Tú y yo también necesitamos agua a diario. Ahora entramos a otro tema. ¿Qué agua? Apocalipsis capítulo 22.
que anoche hermano Iván tocó este pasaje. Él no sabía que yo ya lo tenía, pero interesante, porque me echó una ayudada. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 22, versículo 17. ¿Qué dice la Escritura? Y el Espíritu, note que está con mayúscula, y la esposa, que está con mayúscula, dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, observen, el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. Cristo, mi amigo y hermano, es el agua de la vida. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Ir a Cristo. Ya Él lo hizo todo. Hay que ir a Cristo. Cristo dijo, venid a mí. El hombre tiene que ir a Cristo. Cada vez que yo voy a Selva, compro agua. El penúltimo viaje, fue el antepenúltimo que habíamos ido con Adrián. Pero el último, cuando fuimos con Seba, me acuerdo, con varios chicos más, compramos unos bidones esos grandes de agua. Tampoco era tan buena el agua. Pero, en el final, compré 3 de esos grandes, esos que se ponen invertidos en las máquinas, del mismo tamaño. Porque necesitamos agua. Porque hizo mucho calor en esa fecha. Y ya nos acostumbramos y como compramos gaseosa, y le llenamos la botella. Entonces, lo que no estamos enseñando, llenamos la botella y le llamamos al que está enseñando. Vamos. Y siempre proveyéndole agua a aquel que estaba enseñando. El agua, la importancia del agua. Siempre he tenido que comprar agua. Y ahora para donde voy a ir en marzo, con mayor razón, que muchas horas de viaje bajando por Quito. Pero ¿sabe una cosa curiosa con Cristo? Ya vimos aquí en el capítulo 22, versículo 17, que Cristo es el agua. Pero leamos el versículo. Mire, ahora completo. Dice el 17, y el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, que dice gratuitamente. ¿Cuánto cuesta el agua de Cristo? Nada. La salvación es gratis. No vale nada. El hombre tiene que ir a Cristo y recibir de Cristo la gratitud. Dale tan solo las gracias. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto? ¿Qué esto? La gracia y la fe. 2 cosas que vienen de arriba. Y esto no de vosotros, ni la gracia ni la fe de nosotros. Viene de lo alto, viene del Señor. Pues es don, la gracia de Dios es don. La gracia de Dios es un regalo para la vida eterna. Interesante. Le he llamado este pasaje, el mensaje, la gracia de Dios. Y vemos aquí, hermanos, que Dios está siendo una bendición para una mujer egipcia. Por eso le he llamado también la gracia de Dios. A una mujer egipcia, madre de un hijo mestizo. Medio hebreo, medio egipcio. La gracia de Dios. La pregunta es ¿por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. El hombre tan solo tiene que ir a Dios. Tiene que ir al agua que es Cristo cuando tiene sed. El que tenga sed, venga y beba del agua gratuitamente. ¿Cuánto le costó a Agar? Nada.
ella ni siquiera pidió. Ella ni siquiera clamó. Ella, en la escena del capítulo que está viviendo Abraham, 10 años seguía siendo la empleada de Sarai, de Sara. 10 años había servido allí como sierva. Y todos los años anteriores. Ella había visto la fe de Abraham, la fe de Sara, pero nunca la vemos orando, ni pidiendo, clamando al Dios de mis amos, clamando al Dios Jehová. Pero sin embargo, la gracia de Dios se hace presente. ¿Dónde? En una situación difícil, en el desierto. Dios te va a oír a ti y te va a proveer. Y para concluir, la gracia de Dios habita en el creyente. La gracia de Dios habita en el creyente. Volvamos a otro pasaje. Capítulo 21 del libro de Génesis, versículo 20. Aquí en el versículo 20 vemos que habita con Ismael. Con Ismael estuvo presente. Mire el versículo 20. Y Dios estaba con el muchacho. Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Varias claves, ahí nos da muchas cosas interesantes. Aquellos que les gusta la curiosidad de la Biblia. Con Ismael estuvo presente Dios. Con el creyente, la gracia de Dios está permanentemente. No por un tiempo, sino permanentemente, aunque nos hallemos en el desierto. El Santo Espíritu de Dios entra en nuestra vida cuando somos salvos, cuando hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón al Señor. El Espíritu Santo de Dios entra en nuestra vida para nunca más salir a menos que expiremos. Efesios, capítulo 3, por favor. Efesios, veamos si es cierto. Efesios 3. ¿Qué dice la Escritura? En Efesios capítulo 3, versículo 17. Dice la Biblia, Efesios 3, 17. Observemos. Para que habite, Dios estuvo con el muchacho, con Ismael, ¿verdad? Aquí estamos que la gracia de Dios habita permanentemente con el creyente. Para que, 3:17 de Efesios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Cristo, a través de su Santo Espíritu, habita permanentemente dentro del creyente. Contigo, mi amigo. Contigo, mi amigo. ¿También habita el Espíritu Santo de Dios permanentemente? ¿Estás seguro de que eres un hijo, una hija de Dios? Mira, porque yo te tengo una mala noticia. No hay ningún pasaje en la Sagrada Escritura que diga que tú vas a ir al cielo porque estás sentado aquí en esta mañana. No hay ningún pasaje en la Escritura que diga que tú vas a ir al cielo porque levantaste la mano. No hay ningún pasaje que diga en la Escritura que tú te vas al cielo porque tú oraste. Porque la oración no tiene nada que ver. El hombre se irá al cielo solo, porque tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón.
Por eso, que el creyente tiene que buscar a Jehová. En el libro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55. La escritura, la palabra de Dios aquí nos da unos hermosos pasajes. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tal vez tú en esta mañana te encuentras en un desierto espiritual, estoy hablando, desierto espiritual, sediento de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Buscar a Jehová. Buscar a Jehová. Él es amplio en perdonar. Como creyentes, debemos de crecer en la obra. Al concluir el pasaje que estudiamos del capítulo 21 del Génesis, dice que la mujer vio el agua, fue con su odre, sacó y le dio al muchacho. Y dice la Biblia que y creció el muchacho. Y su madre le buscó una esposa y siguió. El creyente, el verdadero creyente, el creyente que tiene la gracia de Dios, es aquel creyente que crece en el Señor. 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios 15. ¿Qué dice la Escritura aquí en cuanto al crecimiento? Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, 1 Corintios 15, 58, hermanos míos amados, Pablo escribiéndole a creyentes. Así que, 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes. ¿Qué dice luego? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El verdadero creyente, aquel que escucha a Dios, aquel que tiene la gracia de Dios, es aquel que siempre está creciendo. El que está discipulando, el que está ganando alma, que sigue estudiando la Escritura. Y sigue alimentándose de la Sagrada Escritura cada día. Hermanos, no basta con que tú vengas cada domingo aquí. Con 45 minutos, yo he hecho 45 minutos casi clavado cada domingo. Con 45 minutos en la semana, si tú eres honesto contigo mismo, un creyente que se alimenta 45 minutos en la semana es un creyente raquítico, espiritualmente hablando. Raquítico. Está agonizando. Está como un hombre en el desierto. Cada día se está secando. Es solo piel y hueso. O hueso y piel, espiritualmente hablando. Por eso Pablo dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Hay muchos creyentes que son históricos. Que cuando yo era joven yo servía al Señor y viven del pasado. ¿Y qué importa? El pasado se fue. Hay que siempre vivir el presente. Yo antes servía al Señor, yo antes hacía tal y cual cosa. ¿Y ahora qué? ¿Quién no te deja tu señora? ¿No te deja tu suegra? ¿Quién no te deja? ¿El gobierno? No, hay muchas cosas que el gobierno tal vez no está haciendo las cosas como corresponde, pero jamás hemos tenido un gobierno, gracias al Señor, que nos impida congregarnos, leer la Biblia, cantar y hacer lo que queramos.
Tenemos una libertad tremenda, gracias al Señor, aún por la cual debemos seguir orando. ¿Qué te impide? La gracia de Dios. Pero yo hago para el muchacho. Pero la Biblia dice que el muchacho creció. ¿Y tú estás creciendo? Espiritualmente hablando, ¿estás creciendo? Debemos ser agradecidos del Señor por la victoria que Él nos da. Aún cuando estemos en el desierto y le buscamos a Él y clamamos a Él. 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 57. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí está la victoria, hermano. La victoria no está en la iglesia. La victoria no está en la sociedad. La victoria no está en el dinero. Pero ¿cuántos creyentes hoy están más preocupados del tener? De las cuestiones materiales. ¿Cuántos creyentes? No, yo no fui a la iglesia porque me tocó trabajar. No, porque tuve que estudiar. ¿Y cuántas excusas pone el hombre? Dejando al Señor en el último momento, en el último la lista, en la lista, dándole lo peor. Si tú quieres ser un creyente victorioso, tienes que aprender a creer en Él. Porque su gracia es la única que te da la victoria, como dice 1 Corintios 15, 57. ¿Quieres tener la victoria en tu vida? Busca al Señor y sírvele de todo corazón. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita.